Bueno, a continuación vamos a presentar el análisis de datos del ensayo de tensión. Bueno, entonces lo primero que debemos tener en cuenta es tener una tabla con toda la información inicial, como la que tenemos acá. Tenemos entonces que nuestra muestra corresponde a la muestra 5 para anillo fibroso de disco intervertebral. Listo, la forma de la probeta en este caso es de anillo, la velocidad de formación de 1 milímetro por segundo, el largo de 8 milímetros, el ancho de 2 milímetros, el espesor de 1,89 milímetros. La probeta se fracturó después del ensayo, entonces por tal razón no pudo ser medida. Y ahora debemos calcular el área. El área de un anillo se calcula de la siguiente forma. Entonces tenemos que el área es igual a pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Entonces el radio menor sería el radio de esta circunferencia interna y el radio mayor sería el radio de esta circunferencia externa, como se muestra acá en el dibujo. Con la longitud ya y el espesor podemos determinar que si tengo esta longitud de 8 milímetros y sumo este espesor y lo resto al total de esta longitud, pues me va a quedar que esta longitud de la circunferencia interna. Entonces sabemos que esta circunferencia interna, si esta longitud la dividimos en 2, vamos a tener el radio más pequeño, que sería de 2,11 milímetros. Y si a este radio más pequeño le sumamos el espesor, vamos a tener el radio más grande, que sería de 4 milímetros. Entonces, de esta forma, hallamos el área. Entonces, estos valores los debemos tener en metros de los radios, porque el área es metros cuadrados. Entonces, pi 3.1416 por el radio más grande, y 2 al cuadrado menos el radio más pequeño, h, 2 al cuadrado. Y así tenemos un área de 3,62 por 10 a la menos 5. Luego debemos determinar la longitud inicial de la muestra. Esta va a ser igual al largo, el cual va a ser de 8 milímetros. Ahora procedemos a construir la siguiente tabla. Entonces, de los datos obtenidos por el banco de carga debemos extraer lo que sería el load y el desplazamiento. El load hace referencia a la carga, esta se da en newtons, y son valores muy pequeños, como lo podemos encontrar acá. Esto hace referencia a la carga que se ejerce sobre la muestra en cada momento específico. Las líneas que vemos acá, que no presentan valor, hacen referencia a 0. Listo. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es el desplazamiento. Este lo vamos a tener en milímetros y sería el valor que está registrando de cómo está descendiendo, por ejemplo, la pinza respecto al eje, ¿sí? Entonces, ella se posiciona primero en menos 74 y de ahí va a descender. Y pues ahí lo vemos, se ve evidenciado en este desplazamiento. Entonces, lo otro que debemos hallar es el desplazamiento que se está dando respecto a esta posición, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir calcular luego la longitud final. El desplazamiento también se da en milímetros y se toma en cuenta de la siguiente forma. Este valor de posición menos el valor de la posición inicial, pues que sería esta misma casilla, menos 74. Entonces, dejamos una fija para que los otros se puedan comparar respecto al inicial y nos den la diferencia, como la vemos acá, valores muy pequeños. Teniendo ya en cuenta este desplazamiento, vamos a encontrar la longitud final. La longitud final también se da en milímetros y sería la suma del desplazamiento más la longitud inicial, que en nuestro caso sería 8. Entonces, vemos acá cómo iría aumentando, ya que se haría referencia como a lo que se está estirando de la muestra. Entonces, ahora ya podemos llegar a lo que sería estrés versus deformación. El estrés, también conocido como la fuerza sobre el área, lo vamos a obtener en kilopascales. Por tal razón, la fórmula sería fuerza, que en nuestro caso sería el load o la carga, sobre nuestra área, la ya calculada anteriormente, que sería J2. Esta también se deja fija porque este valor nunca va a cambiar. En el anterior se dejaba fija la longitud inicial porque tampoco va a cambiar. Y lo dividimos entre 1000 para obtener un valor en kilopascales. Bueno, vamos a obtener los datos por cada una de las cargas. Y luego vamos a sacar lo que sería la deformación respecto a ese estrés que está viviendo la muestra. Esta se da en porcentaje. En nuestro caso,
se da o se halla de la longitud final, que sería D6, como lo vemos acá, longitud final, D6, menos la longitud inicial, que sería 8 milímetros, también se deja quietica porque esta longitud inicial no va a cambiar o pues se deja estática, dividido en la longitud inicial por 100 para que nos dé un porcentaje. Entonces vamos a ver el porcentaje de formación respecto al estrés que está viviendo la muestra. Ya teniendo estas dos columnas, podemos graficarlas como la tenemos acá. Seleccionamos todos los valores hasta un valor, hasta el siguiente valor que debemos tener en cuenta. Y es que luego vamos a sacar algo que se llama línea de tendencia. Y pues es mejor no tomar los valores después de la fractura porque esta línea pues ya no nos saldría de manera correcta. Entonces acá les muestro. Bueno, por acá, listo. Estos dos valores que vemos acá, entonces sería, acá fue una de las mayores, pues hasta ahí fue donde empezó a disminuir la fractura y acá ya nos vamos a un valor muy pequeño de menos 19. Entonces hasta ahí podríamos dejar la gráfica, como se muestra acá, y para que podamos tener una buena línea de tendencia. Listo. Entonces es muy importante seleccionar estos datos, ir a insertar en gráficos, acá en gráficos de dispersión, se puede hacer perfectamente la gráfica. Debemos tener muy en cuenta que en el eje Y debe ir el estrés en kilopascales y en el eje X debe ir el strain o deformación en porcentaje, ¿sí? Si no se hace de esta manera, es muy probable que la gráfica quede mal. Bueno, acá tenemos la línea de tendencia y tenemos su ecuación. Entonces, de esta gráfica podemos obtener varios datos muy importantes para el análisis o caracterización de un biomaterial, como lo sería el módulo de Young, que sería la pendiente de esta gráfica, la resistencia a la tracción, que sería el punto más alto, o el estrés el estrés más alto que pudo soportar la muestra antes de llegar a fractura, la tensión de transición, que es un valor nuevo que vamos a tener en cuenta para el análisis, sobre todo en anillo fibroso. Esto lo vamos a tomar como porcentaje, según las gráficas se ubican esta línea sobre este eje respecto al eje Y y vamos a tomar, paralelo al eje Y, vamos a tomar es el valor de la deformación. Y el yield strength, que se ubicaría por acá, por estos lados, por este punto, hacia abajo y se tomaría también el valor del strength. Bueno, eso sería todo. Con esto ya podrían hacer el análisis mecánico, de las propiedades mecánicas del biomaterial sometido a ensayo de tensión. Muchas gracias. Lo primero es hacer como una caracterización del material. Entonces se deben tomar los valores del largo, el ancho, longitud inicial, longitud final, la forma como tal que tiene la probeta, porque con esta se va a hallar el área que pues se usará posteriormente para algunos cálculos necesarios. Listo, entonces una vez hecho esto, se procede a determinar según los datos arrojados por el banco de carga. En este caso, en la prueba de compresión, pues nos daban dos valores de carga y dos valores de DISC. Entonces, para escoger cuál de estas era la óptima y la que se debía usar como tal para hacer el análisis, se debe tomar en cuenta que es una prueba de compresión, ¿sí? Entonces, por ende, para la carga se debía tomar no una carga estática como era, por ejemplo, el LOAD 2, que durante todo el ensayo fue la misma carga, no varió. Entonces escogió la carga que varió durante todo el ensayo porque se está comprimiendo. O sea, se necesita ejercer cargas distintas a medida que se va comprimiendo el material. Asimismo, se hizo con los valores de DISC, que como tal se refiere a la posición en la que estaban las prensas encargadas de hacerme la compresión del banco de carga. Entonces, igual, es un ensayo de compresión, entonces tiene que haber un desplazamiento hacia abajo. Pues, bueno, hacia abajo no, así, o sea, la de arriba hacia abajo y la de abajo hacia arriba. No sé si me explico, en fuerzas contrarias. Entonces, pues tiene que haber un desplazamiento y
el otro valor pues tenía un desplazamiento, pero casi que fue constante durante todo el ensayo. Entonces, eso me indicaba que como tal las prensas no se movieron mucho, no cambiaron mucho de lugar, por lo tanto el material no se comprimió lo suficiente, o sea, no me hizo esa compresión a la que debía estar sometido mi material. Entonces, de esta manera se escogieron pues, los valores de carga y de posición del material. Listo, entonces, una vez hecho esto, se procede a hallar el desplazamiento que tuvieron esas prensas para hacer la compresión. Entonces, por ejemplo, entonces acá lo que se hizo fue una fórmula en la que se tomaba el valor inicial en el que estaba la prensa menos el valor inicial en el que estaba esa misma prensa. Y así sucesivamente. Entonces el segundo valor en el que está, pues la segunda posición de la prensa menos la posición inicial de la prensa. Luego con la tercera, la cuarta, así sucesivamente, hasta llegar al final de pues del ensayo y se tomara posición final en el que estaba ubicada mi prensa menos la posición inicial en la que estaba ubicada mi prensa. ¿Sí? Entonces, una vez hecho esto, se procede a hallar la longitud final del material. Entonces, lo que se hizo fue hacer de nuevo una fórmula en la que se tomaba, como dije al inicio, este valor súper importante que es bueno, la longitud inicial, en este caso, como es una prueba de compresión, el espesor inicial, porque es lo que va a cambiar al comprimirse, el espesor de la probeta. Bueno, entonces, listo, entonces esta fórmula en la que se variaba, pues el desplazamiento iba a variar respecto a el espesor inicial de mi probeta. Entonces, una vez hecho esto, para cada uno de los valores pues, del ensayo, entonces se procede a hallar el estrés bueno, el estrés del material, la deformación y el esfuerzo al que estuvo sometido mi probeta. Entonces, para esto, lo que se hace es simplemente, como lo dice la fórmula, es fuerza sobre área. ¿Sí? Entonces, se hizo, para hallar el estrés, se tomó cada uno de los valores de la carga a los que estuvo sometido pues la probeta en el ensayo sobre el área previamente hallada, como expliqué al inicio del video. Y bueno, una vez hecho esto, pues se decidió dividir sobre 1000 para dejarlo en valores de kilopascales. Y ya, entonces de esa manera se halló el estrés. Y para hallar el strain, entonces lo que se hizo fue tomar el valor de la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial, tal cual como lo dice la fórmula, ¿sí? Y esto se multiplicó por 100 debido a que es pues un valor porcentual. Y ya con estos valores pues ya se pudo hallar lo que es la gráfica de estrés versus strain. Para que la gráfica diera de esta forma, lo que se tuvo que hacer fue, pues como todos los valores eran, pues no todos los valores, pero los valores eran negativos, entonces se multiplicó por -1 para cambiarle simplemente el signo y ya, entonces esta gráfica se hizo con estos valores, con los que tuvieron el cambio de signo. Y pues nos da esta gráfica. Entonces, en cuanto a la gráfica, pues lo que se puede observar es que pues el material ofrece como tal una resistencia a la deformación que se le está ejerciendo en el ensayo de compresión. ¿Sí? Entonces al principio se ve que realmente no varía mucho la deformación que está teniendo el material. ¿Sí? Entonces esto llega hasta cierto punto en el que ya como que se supera esa resistencia que tiene el material a ser deformado y pues ya empieza a haber una deformación elástica, tanto elástica como plástica, de
pues de la probeta del material. Y esto es hasta cierto punto, como hasta por aquí, este cambio es proporcional, o sea, el cambio de la deformación es proporcional al esfuerzo que se le está ejerciendo, al esfuerzo al que se está sometiendo mi probeta. Y listo, entonces, como tal, pues ya haciendo el respectivo análisis de la gráfica, pues se puede determinar con los valores hallados en cada una de las pruebas de estrés y de strain el respectivo módulo de Young que va a tener esa probeta para luego hacer un modelado y una caracterización del material y determinar si es o no viable hacer un reemplazo pues, del anillo fibroso, en este caso del disco intervertebral. Es decir, entonces primero se deben comparar los valores obtenidos en cada una de las pruebas, tanto de tensión, de torsión y de compresión del material para determinar si efectivamente los, los valores o los datos obtenidos son similares a los que tiene como tal el anillo fibroso real, o sea, el, el que se va a reemplazar. Y que no se llegue a sufrir alguna, o sea, y si, pues, si se reemplaza con este material, no se sufra ningún tipo de falla del mismo que a la larga pueda afectar la función de la estructura. Y bueno, básicamente esto es todo. Gracias. Bueno, este es el ensayo de torsión y pues inicialmente lo que vamos a hacer es importar los datos que se realiza en la opción de datos y es del texto y pues del proceso explicado por mis compañeras anteriormente. Y de estos datos vamos a seleccionar lo que es la rotación y el torque. Esta rotación y torque vamos a llevarla fuera de la tabla para poder arreglar sus datos, dado que por ejemplo este tipo de números presenta un espacio que no permite que cuando vayamos a hacer la gráfica esa se haga correctamente. Entonces, para arreglar ese tipo de cosas vamos a ir a inicio y en esta opción de buscar vamos a ir a reemplazar, y en reemplazar en buscar vamos a poner un espacio y en reemplazar con no vamos a poner nada para que elimine esos espacios y le vamos a reemplazar todos luego de haber seleccionado los datos de torque y rotación. Luego de eso nos vamos a insertar en gráficos, vamos al de dispersión y allí nos va a dar la opción de seleccionar los datos en X y datos en Y que queremos. Entonces en Y vamos a poner el torque y en X vamos a seleccionar los datos de rotación para obtener como tal la gráfica torque versus rotación o diagrama de momento torsor. También ya obtenido estos datos, vamos a ver los datos obtenidos de como tal de la probeta, como son el largo, el ancho, que son cruciales para hallar el módulo de rigidez, definidos como el largo como 53,16 milímetros, el ancho como 8,59 milímetros y la mitad del ancho que es 0,004295 metros, pues ya por cuestiones de que el módulo de rigidez se maneja en metros ese tipo de unidad, y el momento de inercia que también es crucial para sacar el módulo de rigidez, que va definido pues por la mitad del ancho. Entonces ya teniendo estos datos podemos hallar tanto el módulo de rigidez que define esa deformación que tiene el material, un material elástico cuando se le somete a una fuerza de cizalladura o esta fuerza como lo es el torque, y también podemos definir el esfuerzo que se le realiza al material en cada toma, también el esfuerzo máximo. Bueno, pero nos vamos a centrar como tal en el módulo de rigidez, cuántas veces comparado con el módulo de rigidez del disco intervertebral, más específico del ángulo fibroso, para percatar de que el material sea apto. Entonces ese módulo de rigidez se define como el torque
por ese largo, dividen el momento de inercia por la rotación. Entonces, dado que hay tantos datos de torque y de rotación, vamos a la gráfica y vamos a ver que esta siempre va aumentando, y dado que estos valores se toman como en el punto en el que cambia de deformación elástica a deformación plástica, y aquí no vemos la parte de deformación plástica, sino siempre ver una deformación elástica. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el último valor o el máximo valor que se registra para reemplazarlo en el torque y en la rotación. Bueno, ya habiendo reemplazado estos datos de torque, de la longitud, del largo, perdón, del momento de inercia y de la rotación, hallamos el módulo de rigidez en pascales y pues lo dividimos en este número para que esté en gigapascales. Y así obtenemos el módulo de rigidez. Otro tipo de datos que podemos hallar son, por ejemplo, pues ya habiendo hallado el esfuerzo que supone pues, el torque por la mitad del ancho dividido en el momento de inercia, podemos hallar también su valor máximo, que es el esfuerzo máximo que se le genera al material, o la fuerza máxima de torque aplicada, que es 0,023 newton, que pues para otro tipo de pruebas este torque es bastante pequeño, o esta fuerza es bastante pequeña, de newtons por metro. El ángulo máximo, que es 900 grados, y el ángulo inicial formado con la máxima fuerza, que es como el ángulo que da cuando este dato de torque da por primera vez 0,023 newton, el cual es 817,594, que sería, y pues también de esa angulación podemos compararlo con los ángulos máximos del disco y el ángulo mínimo del disco, que es en 60 grados y 5 grados. Entonces podemos observar de que a este tipo de probeta se le aplicó pues una rotación hasta 900 grados, siendo más o menos 2.5 vueltas de 360 grados, y él aún conservaba su deformación elástica. Por lo tanto, me parece una buena opción para el uso de reemplazo del ánulus fibroso, dado que pues aunque supera esos ángulos máximos del disco y pues el mínimo también, aún sigue teniendo su deformación elástica. Por lo tanto, sería una buena opción para el reemplazo. Gracias.